La vida esconde sus más grandes lecciones en los silencios. En las calles de un barrio olvidado de Madrid, una anciana caminaba bajo la lluvia con una pequeña maleta. Su rostro mostraba arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Nadie hubiera imaginado que tras esa figura encorvada se escondía un secreto que cambiaría para siempre la vida de todos los que la habían menospreciado. Rosa Martínez había dedicado 68 años de su vida al trabajo duro y al sacrificio. Desde muy joven había limpiado casas ajenas para ganarse el pan. Sus manos agrietadas contaban historias de detergentes agresivos y de rodillas gastadas por fregar suelos que nunca le pertenecerían. Cada mañana despertaba antes del amanecer para tomar 3 autobuses que la llevaban a las mansiones donde trabajaba. Nunca se quejaba de los dolores en su espalda, ni de la artritis que comenzaba a deformar sus dedos. Rosa vivía con su hija, Clara. Clara tenía 42 años y trabajaba como contable en una pequeña empresa de la ciudad. Se había casado con Javier hacía 15 años y tenían un hijo pequeño llamado Mateo, de apenas 3 años. La familia vivía en un piso modesto en las afueras de Madrid. Las paredes del hogar estaban decoradas con fotografías familiares que mostraban sonrisas que ya no existían en la realidad cotidiana. El apartamento se había vuelto cada vez más pequeño con el paso de los años. Clara y Javier dormían en la habitación principal. Mateo tenía su propio cuarto decorado con estrellas luminosas en el techo. Rosa ocupaba un espacio reducido que originalmente había sido un trastero reconvertido en dormitorio. Apenas cabía una cama individual y un pequeño armario donde guardaba sus escasas pertenencias. La tensión en el hogar crecía día tras día. Javier se quejaba constantemente de la presencia de Rosa. Le molestaba el olor a comida cuando preparaba sus guisos tradicionales. Le irritaba encontrarla en el baño cuando él quería ducharse. La consideraba una carga económica y emocional que la familia ya no podía sostener. Clara escuchaba las quejas de su marido cada noche antes de dormir. Sentía una batalla interna entre el deber hacia su madre y la paz de su matrimonio. La mañana del 12 de octubre de 2020 marcó un antes y un después en la vida de Rosa. El desayuno transcurría en un silencio incómodo cuando Clara dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Miró a su madre con una expresión que mezclaba culpa y determinación. Le dijo que la situación económica de la familia era insostenible. Le explicó que el espacio en el apartamento resultaba insuficiente para todos. Le comunicó que había contactado con servicios sociales para buscarle una residencia pública. Mientras tanto, debería buscar otro lugar donde quedarse. Rosa escuchó las palabras de su hija sin mostrar emoción alguna. Sus ojos permanecieron fijos en la taza de té que sostenía entre sus manos temblorosas. No derramó ni una lágrima. No alzó la voz para defenderse. Simplemente asintió con la cabeza y se levantó para recoger los platos del desayuno como había hecho durante tantos años. Javier evitaba mirarla directamente mientras revisaba su teléfono con fingido interés. El pequeño Mateo jugaba en el suelo ajeno a la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos inocentes. Aquella tarde, Rosa empacó sus pertenencias en una maleta pequeña y desgastada. Dobló cuidadosamente las pocas prendas que poseía. Guardó una fotografía antigua donde aparecía con su difunto esposo Antonio. Metió en un sobre los documentos importantes que había conservado durante décadas. Entre ellos se encontraba una escritura amarillenta que nadie en la familia había considerado jamás relevante. La despedida fue breve y dolorosa. Clara le
Entregó 200 euros y le dijo que la llamaría para ver cómo estaba. Mateo abrazó a su abuela, sin entender que no la vería durante mucho tiempo. Javier permaneció en la habitación evitando el incómodo momento. Rosa besó la frente de su nieto y acarició por última vez su cabello rizado. Después salió del apartamento arrastrando su maleta mientras la puerta se cerraba tras ella con un golpe que resonó como una sentencia final. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Madrid aquella noche. Rosa caminaba sin rumbo fijo, con los hombros encorvados por el peso de los años y la decepción. Los transeúntes pasaban junto a ella sin percatarse de su existencia. Era simplemente una anciana más, vagando por la ciudad. Nadie podía imaginar que bajo su apariencia frágil se escondía una mujer con un secreto que cambiaría el destino de muchas personas. 23 años atrás, Rosa había recibido una noticia inesperada. Su tío Sebastián había fallecido dejándole como única herencia una parcela de tierra en las afueras de Toledo. Un terreno árido y aparentemente sin valor que nadie más había querido reclamar. Rosa había guardado las escrituras sin darles mayor importancia. La tierra estaba demasiado lejos como para visitarla y parecía inútil para cualquier propósito práctico. Durante años, aquellos papeles permanecieron guardados en el fondo de un cajón. Rosa apenas recordaba su existencia mientras continuaba su rutina diaria de trabajo y sacrificio. La parcela seguía allí abandonada a merced del sol y la maleza. Un pedazo de España olvidado por todos, excepto por los registros de propiedad que la vinculaban a una limpiadora de manos callosas y espalda curvada. En 2017 el gobierno español anunció un ambicioso plan de infraestructuras ferroviarias. Nuevas líneas de tren de alta velocidad conectarían ciudades antes aisladas. Los mapas de los proyectos mostraban trazados que atravesaban propiedades privadas que deberían ser expropiadas. Entre ellas se encontraba aquella parcela árida heredada de un tío lejano que Rosa apenas había conocido. Una mañana de abril de 2017 Rosa recibió una carta oficial. El sobre contenía un documento con sellos gubernamentales y un lenguaje legal que apenas comprendía. La misiva explicaba que su propiedad en Toledo sería expropiada para permitir la construcción de una nueva estación ferroviaria. El Estado le ofrecía una compensación económica que le pareció astronómica. 1.700.000 euros por un terreno que nunca había visitado. Rosa leyó la cifra varias veces sin poder creerlo. Sus manos temblaban sosteniendo el papel que cambiaría su destino para siempre. Durante días caminó aturdida por las casas que limpiaba, pensando en aquella fortuna inesperada. No compartió la noticia con nadie, ni siquiera con Clara. Un instinto primario de protección la llevó a mantener el secreto celosamente guardado. En julio de 2017, Rosa firmó los documentos de la expropiación. El dinero fue transferido a una cuenta bancaria que abrió en secreto. Continuó trabajando como limpiadora a pesar de que ya no lo necesitaba. Siguió viviendo en el pequeño cuarto del apartamento de Clara. Mantuvo sus rutinas austeras y su vida de sacrificio aparente. Nadie a su alrededor percibió cambio alguno en aquella mujer silenciosa que fregaba suelos ajenos. Durante 3 años, Rosa había mantenido su fortuna en secreto. Realizaba pequeñas transferencias a distintas cuentas para diversificar sus fondos. Consultaba con discreción a asesores financieros que la ayudaban a gestionar su patrimonio. Contrataba sus servicios en oficinas lejanas donde nadie la conocía. Se presentaba como una mujer que había recibido una herencia modesta. Nadie sospechaba que aquella anciana, de ropa gastada, era en realidad millonaria. Rosa podría haber comprado un apartamento lujoso, podría haberse mudado a una residencia exclusiva para personas mayores,
Podría haber viajado por el mundo conociendo lugares que solo había visto en fotografías. Sin embargo, algo en su interior la mantenía anclada a su vida de siempre. Quizás era el orgullo herido. Quizás la necesidad de comprobar si su familia la valoraba por quien era y no por lo que tenía. O tal vez simplemente no sabía cómo vivir de otra manera después de tantas décadas de austeridad. Cuando Clara le comunicó que debía marcharse, Rosa sintió una mezcla de dolor y liberación. Por un lado, su corazón se rompía al confirmar que su propia hija la consideraba una carga prescindible. Por otro lado, se abría ante ella un camino de posibilidades que nunca antes había contemplado. Con 1.700.000 euros en Minso-Sintal, diferentes cuentas bancarias, podía reinventar su vida completamente. Podía crear algo significativo que diera sentido a sus últimos años. La primera noche tras su expulsión, Rosa la pasó en un albergue municipal para personas sin hogar. El lugar estaba limpio, pero resultaba frío e impersonal. Las camas se alineaban en filas ordenadas, separadas por cortinas que apenas ofrecían privacidad. El olor a desinfectante impregnaba el ambiente. Las conversaciones se mantenían en susurros, mientras cada persona intentaba preservar un mínimo de dignidad en circunstancias difíciles. Allí, Rosa conoció a Carmen. Carmen tenía 72 años y había sido profesora de literatura en un instituto durante 4 décadas. Su marido había muerto dejando deudas que ella desconocía. Sus hijos vivían en el extranjero y apenas mantenían contacto con ella. Había terminado en el albergue tras ser desahuciada de su piso de alquiler, cuando la pensión resultó insuficiente para cubrir el incremento del precio. También conoció a Pilar. Pilar tenía 65 años y había trabajado como enfermera hasta su jubilación. Nunca se había casado ni tenido hijos. Había dedicado su vida al cuidado de sus padres enfermos hasta que fallecieron. Una mala inversión aconsejada por un sobrino la había dejado sin ahorros. Ahora alternaba entre albergues y casas de acogida mientras esperaba una plaza en una residencia pública. Luisa tenía 69 años. Había sido víctima de maltrato por parte de su marido durante décadas. Cuando finalmente encontró el valor para abandonarlo, se encontró sin recursos propios. Nunca había trabajado fuera del hogar. No tenía estudios ni experiencia laboral. Su pensión no contributiva apenas le permitía sobrevivir. Sus hijos habían normalizado la violencia y culpaban a su madre por romper la familia. Durante semanas, Rosa escuchó historias similares. Mujeres mayores abandonadas por la sociedad y por sus propias familias. Mujeres que habían dedicado sus vidas al cuidado de otros para terminar solas y desamparadas. Mujeres con talento, sabiduría y capacidad que habían sido descartadas como objetos sin valor cuando el tiempo había marcado sus rostros con arrugas. Una tarde Rosa salió a caminar por el barrio de Lavapiés. Sus pasos la llevaron hasta una antigua casona abandonada. El edificio mostraba signos evidentes de deterioro, pero conservaba la elegancia de épocas pasadas. Grandes ventanales cubiertos de polvo, una fachada de piedra con detalles ornamentales, un jardín invadido por la maleza. Un cartel de "Se vende" permanecía colgado en la verja oxidada desde hacía años. Rosa se detuvo frente a la propiedad, contemplándola con una mezcla de fascinación y temor. Una idea comenzaba a formarse en su mente, una idea audaz que podría dar un propósito a su fortuna inesperada. Una forma de convertir el dolor del rechazo en algo luminoso y transformador. Anotó el número de contacto de la inmobiliaria y continuó su camino con paso más ligero que cuando había comenzado. Al día siguiente, Rosa contactó con la agencia inmobiliaria. Se presentó como representante de una fundación interesada en adquirir propiedades para fines sociales.
Visitó la casona acompañada por un agente que le mostró las habitaciones vacías y los techos con manchas de humedad. A pesar del estado de abandono, Rosa podía visualizar lo que aquel lugar podría llegar a ser con la inversión adecuada. La casona estaba valorada en 550.000 euros. Rosa negoció el precio hasta conseguir una rebaja significativa. Utilizó parte de su fortuna para adquirir la propiedad a través de una sociedad que había constituido con ayuda de un abogado discreto. La casa pasó a ser oficialmente propiedad de la Fundación Mesa de Rosa, un nombre que nadie relacionaría con una anciana expulsada del hogar familiar. Durante los siguientes meses, la casona experimentó una transformación radical. Equipos de albañiles repararon techos y paredes. Fontaneros renovaron todas las instalaciones. Electricistas modernizaron el cableado antiguo. Carpinteros restauraron puertas y ventanas, devolviendo al edificio su esplendor original. El jardín fue limpiado y replantado con flores y árboles frutales. Una rampa de acceso fue instalada para facilitar la entrada a personas con movilidad reducida. Rosa supervisaba las obras desde la distancia. Había contratado a un gerente profesional para que coordinara los trabajos. Le había explicado su visión para el lugar sin revelar su verdadera identidad. Se presentaba como asesora de la fundación cuando necesitaba visitar la propiedad. Vestía ropa diferente en esas ocasiones. Utilizaba un pañuelo para cubrir su cabello blanco. Nadie hubiera reconocido en aquella mujer segura de sí misma a la limpiadora encorvada que había sido expulsada de su hogar. El proyecto avanzaba a buen ritmo. El interior de la casona fue adaptado para albergar un comedor social en la planta baja. Grandes mesas de madera, una cocina industrial completamente equipada, baños accesibles para personas con discapacidad. En la primera planta se habilitaron 15 habitaciones individuales con baño propio. Espacios dignos donde personas mayores podrían encontrar refugio temporal o permanente. La segunda planta se transformó en salas multiusos para talleres, actividades culturales y formación. Rosa creó un fondo fiduciario con gran parte de su fortuna. Estableció que los rendimientos de ese capital se destinarían a perpetuidad al mantenimiento de la casa y sus actividades. Contrató a un equipo de profesionales para gestionar el día a día. Trabajadores sociales, cocineros, personal de limpieza, animadores socioculturales. Todos ellos desconocían la verdadera historia de la fundadora. Sabían únicamente que debían crear un espacio de dignidad y respeto para personas mayores en situación de vulnerabilidad. El 15 de enero de 2021. La Mesa de Rosa abrió sus puertas oficialmente. El nombre aparecía en una placa discreta junto a la entrada principal. No hubo inauguración formal ni corte de cinta. Simplemente las puertas se abrieron para recibir a quienes necesitaban un plato de comida caliente. Un lugar donde sentarse con dignidad, una cama limpia donde dormir sin miedo. Carmen fue una de las primeras residentes. Pilar y Luisa también encontraron su lugar allí. Poco a poco, la casona se llenó de vida. Mujeres mayores que habían perdido la esperanza comenzaron a recuperar la sonrisa. Las habitaciones se ocuparon con historias de vida que merecían ser escuchadas. El comedor acogía cada día a más personas que encontraban allí no solo alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Rosa observaba su creación desde las sombras. A veces se presentaba como una usuaria más del comedor social. Compartía mesa con otras mujeres mayores. Escuchaba sus historias. Ofrecía palabras de aliento. Nadie sospechaba que aquella anciana, aparentemente humilde, era en realidad la fundadora y propietaria del lugar.
la mujer que había transformado su propio dolor en un refugio para otras almas heridas por el abandono. Mientras la mesa de Rosa florecía, la vida de Clara comenzaba a desmoronarse. El destino parecía empeñado en mostrarle las consecuencias de sus decisiones a través de duras lecciones. Todo empezó con un aumento desmesurado en el alquiler de su apartamento. El propietario había decidido actualizar los precios siguiendo la tendencia alcista del mercado inmobiliario madrileño. La notificación llegó 3 semanas después de la partida de Rosa. Clara y Javier discutieron durante días sobre cómo afrontar la nueva situación económica. El sueldo de Clara como contable apenas cubría los gastos básicos. Javier trabajaba como comercial en una empresa de telefonía, pero sus ingresos eran variables y dependían de comisiones que no siempre llegaban. El pequeño Mateo necesitaba cuidados, ropa, alimentos y atención médica regular debido a problemas respiratorios que arrastraba desde su nacimiento. En marzo de 2021, Javier perdió su trabajo. La empresa para la que trabajaba realizó un recorte masivo de personal debido a la crisis económica que seguía al periodo de pandemia. De la noche a la mañana, la familia pasó a depender únicamente del sueldo de Clara. Las discusiones se volvieron más frecuentes y amargas. Los silencios entre ellos se alargaban durante días. El apartamento que antes les parecía pequeño, ahora se sentía asfixiante. El pequeño Mateo enfermó gravemente en junio. Una crisis respiratoria lo mantuvo hospitalizado durante 2 semanas. Clara tuvo que pedir permisos en su trabajo para poder acompañarlo. Las facturas médicas se acumulaban a pesar de la cobertura del sistema público de salud. Javier pasaba cada vez menos tiempo en casa. Alegaba estar buscando empleo, pero llegaba tarde oliendo a alcohol y con explicaciones poco convincentes sobre su paradero. En septiembre, Clara recibió una notificación de despido. La pequeña empresa donde trabajaba había sido adquirida por una multinacional que decidió prescindir de parte del personal administrativo. La indemnización resultó insuficiente para afrontar las deudas acumuladas. Clara intentó contactar con su madre para pedirle ayuda. Llamó al número que Rosa le había dejado, pero este ya no estaba operativo. Preguntó en servicios sociales, pero nadie tenía información sobre su paradero. La mañana del 12 de octubre de 2021, exactamente un año después de haber expulsado a su madre del hogar, Clara regresó al apartamento tras dejar a Mateo en la guardería. Encontró las maletas de Javier en el pasillo. Él la esperaba en la cocina con una expresión fría y distante. Le comunicó que había conocido a otra persona, que llevaba meses manteniendo una relación paralela, que se marchaba para comenzar una nueva vida, que lamentaba dejarla en aquella situación, pero que no podía seguir viviendo así. Clara observó a su marido mientras recogía sus últimas pertenencias. No derramó ni una lágrima en su presencia. Le recordó sus responsabilidades como padre. Le advirtió sobre las consecuencias legales de abandonar a un hijo menor. Javier respondió con promesas vagas de enviar dinero cuando pudiera y de visitar a Mateo ocasionalmente. Ambos sabían que eran palabras vacías. La puerta se cerró tras él con el mismo sonido seco que había despedido a Rosa un año antes. Las semanas siguientes fueron un descenso hacia el abismo para Clara. No conseguía encontrar trabajo a pesar de enviar decenas de currículos diariamente. Los ahorros se agotaron rápidamente. El casero comenzó a presionar con amenazas de desahucio. Las facturas impagadas se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Mateo preguntaba constantemente por su padre y por su abuela. Clara no tenía respuestas que ofrecerle. El desahucio se produjo en diciembre, un frío día de invierno en que 2 agentes judiciales y un cerrajero se presentaron en la puerta. Clara había conseguido que una vecina se llevara a Mateo para evitarle el trauma de presenciar la escena. Metió en 2 maletas las pertenencias esenciales, ropa
documentos, algunos juguetes de su hijo, fotografías familiares. El resto quedó abandonado en aquel apartamento que durante años había sido su hogar. Aquella noche, Clara y Mateo durmieron en casa de una compañera de la guardería del niño. Los días siguientes los pasaron entre diferentes hogares de conocidos que les ofrecían su sofá por periodos breves. La vergüenza crecía en Clara con cada mudanza, con cada explicación sobre su situación, con cada agradecimiento forzado por ayudas que nunca serían suficientes. Comprendió por primera vez lo que su madre debió sentir al verse expulsada del hogar familiar. Una trabajadora social le habló de un lugar llamado La Mesa de Rosa. Le explicó que era un centro que ofrecía alojamiento temporal a mujeres en situación de vulnerabilidad, que tenían un programa especial para madres con hijos pequeños, que además del techo proporcionaban comidas, apoyo psicológico y orientación laboral. Clara anotó la dirección con manos temblorosas. La vergüenza y el orgullo luchaban en su interior, pero la necesidad de proteger a su hijo era más fuerte que cualquier otro sentimiento. El edificio la impresionó nada más verlo. No se parecía en nada a lo que había imaginado. No tenía el aspecto institucional y deprimente de otros recursos sociales que había visitado en las últimas semanas. La casona rehabilitada emanaba una sensación de hogar. El jardín cuidado con flores de invierno, la puerta de madera tallada, las ventanas con cortinas cálidas. Todo transmitía dignidad y respeto. Una mujer de mediana edad la recibió en la entrada. Se presentó como Elena, la coordinadora del centro. La condujo hasta una oficina pequeña pero acogedora, donde le explicó el funcionamiento del lugar, las habitaciones disponibles, los horarios de las comidas, las actividades para los residentes, los programas de reinserción laboral. Clara escuchaba con atención mientras Mateo jugaba con unos bloques de construcción que Elena le había proporcionado. Aquella misma tarde, Clara y Mateo se instalaron en una habitación de la primera planta. Era un espacio luminoso con 2 camas, un armario, una mesa con silla, un pequeño baño completo. Por la ventana se veía el jardín y más allá las calles del barrio. Clara deshizo el equipaje con movimientos mecánicos mientras intentaba asimilar la montaña rusa emocional que había sido su vida durante el último año. Durante la cena conoció a otras residentes del centro, mujeres de diferentes edades y circunstancias que compartían historias de pérdidas, traiciones y abandono. También historias de resistencia, dignidad y esperanza. Clara se sorprendió al descubrir que muchas de ellas eran mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias, mujeres como su madre. El pensamiento le provocó una punzada de culpa que intentó apartar de su mente. Entre las residentes se encontraba una anciana de aspecto familiar, cabello blanco recogido en un moño sencillo, manos con manchas de la edad, ojos oscuros y profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Clara la observó durante la cena sin poder evitar pensar en Rosa. La mujer comía en silencio, intercambiando ocasionalmente algunas palabras con las compañeras de mesa. Había algo en su forma de moverse, en su manera de sostener la cuchara, en la inclinación de su cabeza al escuchar. Clara apartó la mirada con incomodidad cuando sus pensamientos se volvieron demasiado dolorosos. Los días en la mesa de Rosa seguían una rutina tranquila y ordenada. Clara despertaba temprano para preparar a Mateo antes de llevarlo a la guardería del barrio. Después, regresaba al centro donde participaba en talleres de búsqueda de empleo y desarrollo de habilidades. Por las tardes, recogía a su hijo y pasaban tiempo juntos en las zonas comunes o en el jardín cuando el tiempo lo permitía. Las comidas se servían puntualmente en el comedor compartido,
donde los residentes intercambiaban conversaciones e historias de vida. Clara comenzó a ofrecerse como voluntaria en las actividades del centro. Ayudaba en la cocina durante los preparativos de las comidas. Colaboraba en la organización de la biblioteca. Participaba en los talleres de manualidades con las residentes mayores. Poco a poco, fue conociendo las historias de todas aquellas mujeres, sus vidas, sus sufrimientos, sus esperanzas. Cada relato era un espejo donde veía reflejada su propia historia y la de su madre. La anciana que le recordaba a Rosa se llamaba Dolores, según le habían dicho. Clara intentaba coincidir con ella en las actividades del centro. Observaba sus movimientos con una mezcla de fascinación y nostalgia. Un día se atrevió a sentarse junto a ella durante un taller de costura. Hablaron sobre temas triviales, el tiempo, las noticias, las recetas del cocinero del centro. Clara sentía una extraña familiaridad en aquella conversación que atribuyó al parecido de Dolores con su madre ausente. En febrero de 2022, Clara consiguió un empleo como auxiliar administrativa en una clínica cercana. El horario le permitía compatibilizar el trabajo con el cuidado de Mateo. El salario no era elevado, pero resultaba suficiente para comenzar a planificar una vida independiente fuera del centro. A pesar de ello, decidió continuar como voluntaria en la mesa de Rosa durante sus horas libres. Aquel lugar y sus habitantes se habían convertido en una familia para ella. Elena, la coordinadora, le propuso aumentar sus responsabilidades como voluntaria. Le ofreció encargarse de la contabilidad básica del centro, aprovechando su formación profesional. Clara aceptó con entusiasmo. Dedicaba algunas tardes a ordenar facturas, registrar gastos y organizar documentos en una pequeña oficina del segundo piso. El trabajo le resultaba familiar y reconfortante después de meses de incertidumbre laboral. Una tarde, mientras revisaba archivos, encontró un documento que llamó su atención. Era el acta fundacional de la Mesa de Rosa. El papel mostraba que la fundación había sido creada en noviembre de 2020, aproximadamente un mes después de la fecha en que Rosa había abandonado el hogar familiar. Clara leyó el documento con creciente interés. La fundadora aparecía bajo el nombre de Rosa Martínez Velasco, el mismo nombre completo de su madre. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Leyó el documento varias veces intentando encontrar algún error, alguna explicación alternativa que no fuera la que comenzaba a formarse en su mente. Buscó en los archivos más información sobre la fundadora. Encontró documentos legales, transferencias bancarias, inversiones financieras. Todo apuntaba a una fortuna considerable, gestionada con inteligencia y discreción. Con manos temblorosas, Clara abrió una carpeta que contenía fotografías de las obras de rehabilitación del edificio. En una de ellas aparecía una mujer de espaldas supervisando los trabajos, el cabello blanco recogido en un moño inconfundible, la postura ligeramente encorvada que Clara conocía desde la infancia. Era Rosa, su madre. La mujer a quien había expulsado de su casa considerándola una carga. La mujer que en realidad poseía una fortuna capaz de crear aquel refugio para personas necesitadas. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Clara. Dolores no era otra que Rosa. Su madre había estado allí todo el tiempo. La había visto llegar con Mateo. Había compartido mesa con ella durante meses. Había observado su transformación de mujer desesperada a persona recuperada. Todo sin revelar su identidad, sin recriminarle nada, sin buscar venganza ni reconocimiento. Aquella noche Clara no pudo dormir. Las lágrimas fluían sin control mientras repasaba mentalmente su comportamiento durante el último año. La crueldad con que había tratado a su madre,
las excusas que se había dado a sí misma para justificar lo injustificable. El contraste con la generosidad silenciosa de Rosa, quien no solo había perdonado, sino que había creado un espacio de sanación donde su propia hija había encontrado refugio en su momento más oscuro. A la mañana siguiente, Clara buscó a Dolores. La encontró en el jardín regando las plantas como hacía cada día al amanecer. Se acercó con pasos inseguros. Se detuvo a pocos metros observando a la mujer que le había dado la vida 2 veces. Una al nacer y otra al acogerla sin reproches cuando todo se había derrumbado. Las palabras se agolpaban en su garganta, pero ninguna parecía suficiente para expresar lo que sentía. Rosa se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Clara. No hubo sorpresa en su mirada, solo una calma profunda y una sabiduría que trascendía el dolor y el rencor. Clara dio un paso adelante, después otro. Finalmente se detuvo frente a su madre con las manos extendidas en un gesto de súplica silenciosa. Rosa dejó la regadera en el suelo. Extendió sus brazos agrietados por décadas de trabajo duro. Clara se hundió en aquel abrazo como una niña pequeña, regresando al único lugar del mundo donde se sentía verdaderamente segura. No fueron necesarias palabras extensas. No hubo discursos elaborados ni explicaciones complejas. Clara simplemente susurró "lo siento" contra el hombro de su madre. Rosa acarició su cabello como había hecho tantas veces durante su infancia. Le dijo que todo estaba bien, que el perdón ya estaba concedido desde el primer momento, que el amor verdadero no llevaba cuentas del mal recibido. Las 2 mujeres caminaron juntas por el jardín mientras la luz del amanecer bañaba las plantas con un resplandor dorado. Rosa le contó a Clara la historia de la parcela heredada, de la expropiación inesperada, del dinero que había mantenido en secreto mientras seguía limpiando casas ajenas. No había reproche en su relato, solo la constatación serena de unos hechos que habían cambiado el rumbo de muchas vidas. Clara escuchaba con asombro y vergüenza. Preguntó a su madre por qué no había revelado la verdad cuando la expulsaron del apartamento. ¿Por qué había elegido marcharse en silencio pudiendo haberse quedado? ¿Por qué había mantenido su identidad oculta durante meses viéndola sufrir en el centro? Rosa respondió con la sencillez profunda que caracterizaba toda su vida. Le explicó que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de la experiencia directa, que había comprendido que el dinero no le habría otorgado un lugar verdadero en la familia, que prefería ser amada por quien era y no por lo que poseía. Durante las semanas siguientes, Clara y Rosa reconstruyeron su relación sobre bases nuevas. El pequeño Mateo redescubrió a su abuela con la alegría inocente de la infancia. Para él, Dolores y Rosa se fundieron en una sola persona sin necesidad de explicaciones complejas. El niño simplemente aceptó que su abuela había estado allí todo el tiempo cuidando de ellos, como un ángel guardián silencioso. En abril de 2022, Rosa tomó una decisión importante. Su salud comenzaba a deteriorarse. La artritis se había vuelto más severa. Su corazón mostraba signos de debilidad tras décadas de esfuerzo y sacrificio. Sentía que su misión en aquel lugar estaba cumplida. Era tiempo de preparar el relevo y asegurar la continuidad de su legado. Convocó una reunión formal con el patronato de la fundación para presentar a Clara como su sucesora. La reunión se celebró en la biblioteca del centro. Los miembros del patronato escucharon con atención mientras Rosa explicaba su decisión. Les habló de la formación de Clara como contable, de su experiencia como voluntaria en el centro, de su compromiso con los valores que habían inspirado la creación de la Mesa de Rosa. Finalmente, reveló la relación familiar que las unía y la historia completa detrás de la fundación.
Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Después, los aplausos y las lágrimas de emoción inundaron la sala. Clara aceptó la responsabilidad con humildad y determinación. Comprendía el honor y el desafío que suponía continuar la obra de su madre. Prometió preservar el espíritu del lugar, el respeto a la dignidad de cada persona que cruzara sus puertas. La creencia firme en que nunca es tarde para reconstruir una vida rota. El convencimiento de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las vidas transformadas por el amor y la compasión. El traspaso de responsabilidades se realizó gradualmente durante los meses siguientes. Rosa enseñaba a Clara los entresijos de la gestión del centro, los contactos con benefactores y autoridades, los proyectos futuros que había imaginado, pero que ya no tendría tiempo de ver realizados. Clara absorbía cada enseñanza con atención consciente del tesoro de sabiduría que su madre compartía generosamente con ella. En septiembre de 2022, Rosa sufrió un infarto leve. Los médicos recomendaron reposo absoluto y medicación. Clara acondicionó una habitación especial para ella en la planta baja del centro. Una estancia luminosa con vistas al jardín, cómoda y accesible para evitarle subir escaleras. Rosa protestó inicialmente argumentando que no quería privilegios especiales. Clara le recordó con dulce ironía que siendo la propietaria del lugar tenía todo el derecho a disfrutar de ciertos beneficios. Las residentes del centro se turnaban para acompañar a Rosa durante su convalecencia. Le leían novelas en voz alta, le contaban historias de sus vidas, le llevaban flores recién cortadas del jardín. El pequeño Mateo pasaba horas dibujando junto a su cama. Creaba coloridos mundos imaginarios donde su abuela aparecía siempre como una reina bondadosa que ayudaba a todos los habitantes del reino. A pesar de los cuidados médicos y del amor que la rodeaba, la salud de Rosa continuaba deteriorándose lentamente. Su cuerpo, desgastado por décadas de trabajo duro, se rendía poco a poco ante el paso inexorable del tiempo. Ella lo aceptaba con la misma serenidad con que había afrontado cada etapa de su vida, sin miedo, sin lamentos, con la tranquilidad de quien sabe que ha cumplido su propósito en este mundo. Una tarde de noviembre, Rosa pidió a Clara que trajera un abogado. Quería hacer modificaciones en su testamento. Deseaba asegurarse de que todo estuviera correctamente organizado para cuando ella ya no estuviera. Clara cumplió su deseo con el corazón encogido. El documento fue firmado con manos temblorosas, pero con mente lúcida y clara. Rosa había decidido que la mayor parte de su fortuna restante se destinara a ampliar las actividades de la fundación, a crear nuevos centros similares en otras ciudades, a extender aquel modelo de acogida basado en el respeto y la dignidad. El invierno de 2022 fue especialmente frío en Madrid. Rosa pasaba cada vez más tiempo dormida. Su respiración se volvía más superficial con el paso de los días. Los médicos advertían que el final podría estar cerca. Clara organizó turnos para que nunca estuviera sola. Ella misma pasaba las noches en un sillón junto a la cama, velando el sueño de su madre como Rosa había velado el suyo durante la infancia. El 15 de diciembre amaneció con una luz especial. El sol invernal se filtraba por las ventanas, creando patrones dorados sobre las paredes de la habitación. Rosa despertó con una claridad inusual en sus ojos. Pidió que le ayudaran a sentarse en la cama. Solicitó que abrieran las cortinas completamente para poder contemplar el jardín, las flores de invierno, los pájaros que acudían a los comederos instalados entre los árboles. Clara entró en la habitación con el desayuno. Rosa le sonrió con una expresión serena, le pidió que se sentara junto a ella, que dejara la bandeja a un lado, que le diera la mano.
Clara obedeció con el corazón encogido por un presentimiento que no se atrevía a formular con palabras. Rosa apretó suavemente sus dedos y comenzó a hablar con voz débil, pero clara. Le dijo que estaba orgullosa de ella, de la mujer en que se había convertido a través de las dificultades, del amor con que cuidaba de Mateo, de la dedicación que mostraba hacia las residentes del centro. Le recordó que la verdadera herencia no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en los valores que habían guiado su vida. El trabajo honrado, la generosidad silenciosa, la capacidad de perdonar, la fe en que siempre es posible comenzar de nuevo. Le habló de su propio padre Antonio, del amor que habían compartido durante los pocos años que estuvieron juntos antes de que la enfermedad se lo llevara. Le contó anécdotas de la infancia de Clara que ella había olvidado hacía tiempo. Momentos felices, cuando la familia era pequeña pero unida, cuando los recursos escaseaban pero el amor abundaba en aquel hogar humilde. Finalmente, le confesó que sentía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, que no tenía miedo, que se marchaba con la satisfacción de haber utilizado su inesperada fortuna para crear algo significativo y duradero, que su mayor alegría había sido ver a Clara encontrar su propio camino a través del dolor y las dificultades, que se sentía en paz sabiendo que la mesa de Rosa continuaría acogiendo a quienes la sociedad había descartado injustamente. Clara escuchaba con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Quería protestar, decir que aún era pronto, que necesitaban más tiempo juntas, que había tantas conversaciones pendientes, tantos abrazos por compartir, tantos momentos con Mateo que Rosa debería presenciar. Pero las palabras se negaban a salir de su garganta cerrada por la emoción. Rosa continuó hablando con una lucidez sorprendente para alguien en su estado. Le pidió que trajera a Mateo después del colegio, que le contara siempre historias sobre su familia, sobre sus raíces, sobre la abuela que había limpiado casas ajenas durante décadas, para luego convertirse en fundadora de un refugio para los olvidados de la sociedad. Le pidió que le enseñara que el verdadero valor de una persona no está en sus posesiones, sino en su capacidad para amar y servir a los demás. Aquella tarde, Mateo visitó a su abuela como hacía cada día. Rosa le contó un último cuento, una historia sobre puertas que se cierran y puertas que se abren, sobre caminos inesperados que conducen a lugares maravillosos, sobre el amor que sobrevive a todas las tormentas. El niño escuchaba fascinado como siempre, ajeno al significado profundo que aquellas palabras tenían para los adultos presentes en la habitación. Esa noche Rosa pidió que abrieran la ventana a pesar del frío. Quería sentir el aire fresco en su rostro, escuchar los sonidos de la ciudad que tanto amaba. Clara permaneció junto a ella sosteniendo su mano, hablándole suavemente de los proyectos futuros para el centro, de las vidas que seguirían transformándose gracias a su visión y generosidad. Rosa sonreía con los ojos cerrados, de vez en cuando asentía con la cabeza. Su respiración se fue haciendo más lenta y superficial mientras la noche avanzaba. En la madrugada del 16 de diciembre de 2022, Rosa Martínez falleció plácidamente en su sueño. Partió en silencio tal como había vivido, sin alaracas ni dramatismos, con la dignidad serena que había caracterizado cada uno de sus actos. Su mano seguía entrelazada con la de Clara, quien se había quedado dormida en el sillón junto a la cama. Una enfermera del turno de noche fue quien descubrió que se había marchado. La expresión de paz en su rostro sugería que había emprendido el viaje final con la misma valentía con que había afrontado cada desafío en su larga y extraordinaria vida. El funeral fue sencillo, siguiendo los deseos expresados por Rosa.
No hubo coronas ostentosas, ni discursos grandilocuentes, solo flores del jardín que ella tanto amaba y palabras sinceras de quienes la habían conocido y querido. Las residentes del centro asistieron en pleno. Mujeres de todas las edades que habían encontrado en la mesa de Rosa no solo un techo y comida, sino también dignidad y esperanza. Para ellas no era la millonaria fundadora, sino simplemente Dolores, la anciana de manos agrietadas y sonrisa amable que escuchaba sus historias con atención genuina. Los medios de comunicación se hicieron eco del fallecimiento cuando la historia completa salió a la luz. La limpiadora, que había utilizado una fortuna inesperada para crear un refugio donde acogió sin reproches a la hija que la había expulsado de su hogar. La mujer que había transformado el dolor del rechazo en un acto de amor y generosidad sin precedentes. Los periódicos titulaban La fortuna silenciosa de Rosa o El millón de la limpiadora. Historias sensacionalistas que apenas arañaban la superficie de una vida mucho más profunda y significativa de lo que cualquier titular podía capturar. 3 años han pasado desde la partida de Rosa. La mesa de Rosa no solo ha sobrevivido, sino que se ha expandido siguiendo la visión de su infundadora. Clara ha dedicado su vida a continuar el legado de su madre. Nuevos centros han abierto sus puertas en Barcelona, Valencia y Sevilla. El modelo se ha replicado manteniendo siempre el espíritu original. Espacios de dignidad donde las personas mayores abandonadas encuentran no solo recursos materiales, sino también respeto y comunidad. Mateo tiene ahora 9 años. Es un niño, alegre e inteligente, que crece rodeado del cariño de la comunidad creada por su abuela. Conoce la historia completa de Rosa. Clara se ha asegurado de transmitirle el valor del trabajo honrado, la importancia de tratar a cada persona con dignidad independientemente de su condición social, la creencia de que nunca es tarde para rectificar y comenzar de nuevo. El niño guarda como un tesoro los dibujos que hizo para su abuela durante aquellos últimos meses. Los tiene enmarcados en la pared de su habitación junto a la única fotografía que existe de los 3 juntos. El edificio original de la mesa de Rosa sigue en pie en el corazón de Lavapiés. Las paredes que una vez estuvieron deterioradas y abandonadas ahora vibran con vida y actividad. El comedor social sirve 300 comidas diarias. Las habitaciones acogen a 25 mujeres en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Los talleres de formación han ayudado a cientos de personas a reinsertarse en el mercado laboral. El jardín florece en todas las estaciones como un símbolo de renovación y esperanza. En un rincón discreto del jardín hay un banco de madera junto a un rosal. Una pequeña placa de bronce muestra una inscripción sencilla. Las puertas que abrimos son más fuertes que las que se cierran. Rosa Martínez, 1952-2022. Es el lugar favorito de Clara para sentarse al atardecer. A veces lleva documentos de trabajo, otras simplemente contempla en silencio las flores y los pájaros. En ocasiones especiales, Mateo la acompaña y juntos hablan con Rosa como si pudiera escucharles desde algún lugar más allá de las estrellas. Las residentes más antiguas todavía recuerdan a Dolores. Cuentan historias sobre ella a las recién llegadas. Hablan de sus manos siempre ocupadas, de su capacidad para escuchar sin juzgar, de la dignidad con que trataba a cada persona que cruzaba las puertas del centro. Su presencia sigue viva en las tradiciones de la casa, en la mesa compartida donde nadie es más importante que los demás, en la celebración de cada pequeño triunfo personal, en el respeto por las historias de vida de quienes llegan buscando refugio. Clara ha aprendido que las heridas más profundas
pueden transformarse en fuentes de sanación. Que el perdón no es un acto único, sino un camino diario. Que la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. Cada mañana al despertar, recuerda las palabras de su madre. Las puertas que abrimos son más fuertes que las que se cierran. Y cada día se compromete nuevamente a mantener abiertas las puertas de la mesa de Rosa, para quienes buscan un lugar donde recuperar su dignidad y su esperanza. La fortuna material de Rosa se agotará algún día a pesar de las cuidadosas inversiones y la gestión responsable. Los edificios envejecerán requiriendo renovaciones. Las necesidades sociales cambiarán exigiendo adaptaciones, pero el legado verdadero permanecerá en cada vida tocada por su generosidad silenciosa. En cada persona que aprendió, a través de su ejemplo, que nunca es tarde para perdonar, que siempre es posible comenzar de nuevo, que el amor auténtico no lleva cuentas del mal recibido, sino que transforma el dolor en compasión y servicio hacia los demás. Y así, en un barrio antiguo de Madrid, una anciana limpiadora que guardó en secreto su fortuna inesperada, sigue enseñando al mundo que las puertas más importantes no son las que se cierran ante nosotros, sino las que nos atrevemos a abrir para los demás. Que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que entregamos. Que el amor silencioso y constante tiene más poder transformador que cualquier riqueza material. Lecciones sencillas pero profundas que seguirán resonando mucho después de que su nombre sea olvidado y su historia se convierta en una leyenda urbana más entre las calles estrechas de Lavapiés. Esta es la fortuna silenciosa de Rosa, un legado que no se cuenta en euros, sino en abrazos, en segundas oportunidades, en dignidad restaurada, en esperanza renovada, en puertas que se abren cuando todas las demás parecen haberse cerrado para siempre.